noticias, ponle por 1980, sí ya se recordaba. ¿Por qué? Porque en el año 1960, por una organización internacional, por la UNESCO, se declaró luego Día Mundial del Folclore. Siempre se festejaba como Día Mundial. Y, por supuesto, siendo docente, hace más de 40 años, sí festejábamos siempre cada 22. Ahora recién es que nuestras autoridades, ¿verdad?, sí se despertaron un poco, a lo mejor no encontraron un día propicio para declarar el Día del Folclore, y bueno, y se adhirió a esta recordación internacional. Ah, y esa es la fecha que se sumó, digamos, en 2021. Y sí, ya recién estuve viendo, precisamente en aquel documento, ¿verdad?, de que sí, desde que apareció la revista, una revista internacional aquel entonces, en 1846, donde apareció por primera vez la palabra folclore, ¿verdad? A partir de ahí sí se viene trabajando, incluso desde el punto de vista científico, porque ya se había convertido antes de 1900 como una ciencia de la folclorología. Y este concepto de folclore ha tenido una evolución muy importante, cosa que acá en el Paraguay y en muchas partes nunca se le hizo caso a las restricciones que se le hacían a este término. ¿Por qué? Porque comenzó, como recién estuvimos leyendo ahí, comenzó solamente con la tradición oral de la literatura popular. Nada más que aquellas creencias, canciones que no se sabía de dónde venía, que el pueblo cantaba o recitaba, como los juglares, ¿verdad? Solamente a eso se refería el señor William Thoms cuando escribió este documento en esa revista Dedo. Entonces, y a partir de ahí ya se convirtió en el año 1950, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo en Europa un encuentro de especialistas en esto, antropólogos, y definieron y pusieron 5 reglas. 5 reglas que también están en los libros de Mauricio Cardoso Campo, del señor Dionisio González Torres, como también de este brasilero, un brasilero que escribió también sobre el folclore paraguayo. Aparecen los 5, pero en estos 5 dejaba de lado un montón de cosas que ahora están incluidas abiertamente porque nunca se les hizo caso. ¿Cuáles eran esas restricciones? Para que sea realmente un acervo folclórico. En primer lugar, una antigüedad de 100 años. Quiere decir que ninguna de nuestras músicas que conocemos, ¿verdad?, ninguna tienen todavía una antigüedad de tan larga data. Claro. Bueno, segundo, dice anonimato, todo lo que se sepa. ¿Quién hizo? Quiere decir que tampoco vamos a estar, tampoco vamos a tener, porque no cumple. Después dice la popularidad. Bueno, eso es fácil porque todo el mundo hace, todo el mundo. Sí. Bueno, pero estaba el dilema eso de que, bueno, ¿es o no es? Y después está la tradicionalidad. La tradicionalidad significa que todos estos saberes tenían que ser aprendidos a través de la casa, de los vecinos, del amigo, gente que entre nosotros nos compartimos estos conocimientos sin ninguna institución sistematizada, ninguna universidad, escuela, colegio, sea lo que sea, no se puede. Si es así, ninguna de las danzas tradicionales que conocemos. ¿Por qué? Porque ya no viven en el pueblo. Claro. Todo saber debe vivir en el pueblo para que sea folclore, según este concepto, ¿verdad? El tereré, por ejemplo, sí encajaría. El tereré, sí, el tereré. Todo lo que son de larga data y que no se sabe de dónde, sí, y que tenga un poquitito de sabor nuestro. A lo mejor se perdió eso, ¿verdad? Como tenemos muchas cosas que hubo una simbiosis así de culturas que se juntaron, ¿verdad? Y bueno, dejó de ser esto, pero ahora ya es esto. Bueno, entonces esta transformación, este proceso de cambio del concepto, hoy en día ya es toda cultura popular. Ya no importa ninguno de estos con tal de que tenga una raíz nuestra. Por más de que la cumbia, la música mexicana, acá en el Paraguay con un descuido, si no tiene más difusión, no podemos decir que es folclore paraguayo porque no tiene una raíz nuestra. Claro. Eso es lo que tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Con eso, si realmente vamos a cuidar lo que significa lo nuestro. Entonces, el concepto de lo que significa folclore, que comenzó así en un campo semántico muy reducido, ahora se extiende. Pero todavía la ciencia, me consta, porque soy antropólogo también, me consta que ninguna sociedad científica todavía dice de que toda manifestación popular. Pero lo hecho está acá.
Nuestro festival es un festival folclórico y aparece ahí ponerle Mesa, el muchacho con una canción que está... Pero más folclórico que eso, ¿dónde vamos a encontrar? Pero si vamos a regirnos por esos cinco reglas, condiciones, no va a ser folclórico. Claro. Pero eso ya se dejó de lado hace rato. Acá en el Paraguay nunca se le hizo caso a eso, nunca. Siempre para nosotros es popular para nosotros. Y el Paraguay es tan rico. ¿Por qué el Paraguay es tan rico en su folclore? Posiblemente porque hemos estado tan aislados y no nos han invadido otras culturas con los inmigrantes, ¿verdad? Y por supuesto que ahora sí hay una invasión a través de los medios de comunicación, del teléfono, de internet y compañía. Sí puede haber, pero yo creo que en el Paraguay ya hemos afianzado nuestras fiestas patronales, nuestra gastronomía. Yo tengo registrado 500 comidas, dulces y bebidas del Paraguay, todas con estudios étnicos, antropológicos e históricos. Y yo clasifico en dos. En cuanto a uso, puede ser folclórico, de larga data, tradicional, las que no alcancen todavía 100 años, y la popular, que significa 25 o 20 años. Y en cuanto al origen, ¿verdad? Puede ser típico cuando es lo nuestro, foráneo cuando es totalmente como el caso del budín y adaptadas son las que, como el caso de la empanada, por ejemplo. Ahora, el pastel mandioca. Profesor, por eso es importante que eso quede registrado y que se constate incluso a nivel internacional, porque después aparecen ciertos habitantes de países vecinos como a salir a decir, bueno, hoy vengo con la novedad de presentarles la choclotorta, y resulta ser que no, era una comida tradicional del Paraguay, por ejemplo. Bueno, sí, hace poquito lancé un mapa conceptual sobre la evolución del muyapé en los 500 años, lo que significa más de 150 productos de chipas, tortas y sopa paraguaya. Esa es la evolución natural. Y ahí está la cuestión de torta choclo torta, es que está en el Archivo Nacional, cuyo facsímil lo tengo, aparece en un documento, en un libro de registro de lo que comían los mercedarios y los dominicos también, porque ellos registraban todo, hasta la receta registraban. Bien, bien. Y dice ahí, antes de 1600, que los guaraníes le llamaban xipahuazú a las tortas. ¿Antes de 1600? Antes de 1600, wow. Sí. Ellos llegaron antes de 1600, claro. Antes de que Asunción sea madre de ciudades. Exacto. En síntesis, toda la Río de la Plata, por 300 años, vivieron de la comida paraguaya, porque fueron paraguayos, toda familia indígena, criollos y españoles fueron para hacer esto. Bueno, entonces dice ahí de que, según, de que ellos dicen que los guaraníes dicen xipahuazú a las tortas que se tienen que cocinar a ambos lados. Fuego abajo, fuego arriba, porque son masas fluidas que no se puede voltear. Y dice, le llaman indistintamente cuando es choclo, dice, a lo que nosotros le llamamos torta de choclo. Ahí aparece torta de choclo, eso está en el Archivo Nacional. Y torta de maíz cuando se hace con la harina de maíz, el grano seco cuando se sancocha un poquitito y se muele y se cuela, ¿verdad? Bueno. También encontramos en el Archivo Nacional cuando Francisco Solano López arengó a sus soldados, a sus reservistas, para la primera parte de la guerra, para que se avíen con torta de maíz para 15 días. Así que no puede ser otra cosa, torta de maíz. Vuelve a pedir en Piribebrí, torta de maíz para 15 días. Todos los soldados tienen que ingeniarse para encontrar. Y el último pedido lo hizo en Humaitá, sopa de maíz. Ya no pide sopa, sopa de maíz, pide sopa de maíz. Ya no pide torta de maíz, sopa de maíz. Y encontré en uno de los antiguos diarios, ¿verdad? Antes de 1800, que un diplomático utilizó el término de sopa paraguaya. Seguramente que se sorprendió por la sopa sólida, ¿verdad? Y después eso de que a la machú de Carlos Antonio López se le fue la mano, es una leyenda. Que también es muy rico eso, ¿verdad? Como para que la gente, porque la gente inventó eso, ¿verdad? No hay una prueba de que no existe en el archivo, no existe ninguna prueba de además de esto que estoy diciendo, a lo mejor más tarde se consiga, pero para eso
yo creo que el Estado tiene que invertir un poquitito más, porque yo hago esta investigación por cuenta propia y me cuesta dinero para hacerlo. Me cuesta dinero, ¿por qué? Porque en primer lugar no tengo la habilidad de tocar documentos antiguos, uno. Segundo, la caligrafía que está ahí yo no entiendo, pero un pepino no entiendo. Tengo que buscar otra especialista porque una letra cursiva, esa letra inglesa que se enreda todo, entonces es difícil y cuesta investigar, ¿verdad? Y entonces una vez precisamente en otro canal, me dijeron, Clemente, ¿tú cocinas? Me dice, no, yo soy investigador. Porque si es que yo voy a cocinar, como ustedes que cocinan, tampoco van a tener tiempo de investigar. Entonces me conviene más investigar. Y con relación a esto, lo del folclore, ¿verdad? Desde la Dirección de Cultura en donde yo estoy, hemos promocionado hace cuestión de 20 años todo lo que signifique la gastronomía. Yo tuve que dejar mis clases de música y de danza en los talleres de la municipalidad, pero hasta ahora sigo al frente del Ballet Folclórico Municipal de Adultos Mayores. Bueno, para dedicarme y para cuidar, para atender el calendario folclórico del país. Así hemos llegado por las plazas, ¿verdad? Hace cuestión de 15 años que estamos con toda la feria de las comidas, meses. A veces comenzábamos en octubre, en junio, y iba todos los días hasta diciembre. Y esto significaba, ¿verdad?, que yo tenía que estar al frente de unos artesanos de gastronómicos, en donde, como proyecto municipal, y se les enseñaba cómo cocinar, cómo administrar, cómo ganar, cómo buscar la ganancia, cómo no perder ni ganar demasiado, o sea, la cuestión sanitaria también, ¿verdad? Y bueno, en ese proceso nosotros hemos rescatado tantas comidas, pero yo como del archivo, ¿verdad? Así como, por ejemplo, ahora vamos a tener el 8º Festival Nacional del Yopará y voy a lanzar el Yopará número 7. Todos están en el libro, solo que la gente no encontraba. Qué fabuloso. Bueno, usted mencionaba a Dani Mesa, el grupo Tierra Adentro. Ahora tenemos el caso de la propia Daye y su grupo Tradición Folk. Cada vez son más los artistas jóvenes que se fijan y toman nuestro folclore para inspirarse y hacer música. Sí, hay un renacer en ese sentido, ¿verdad? Hay un renacer, y lo más importante es esa identificación de nuestros jóvenes. Difícilmente, ponerle como no sé cuántos años atrás, los jóvenes iban a estar gritando, saltando, como lo hacían en presencia de músicos foráneos, ¿verdad? Yo creo que esa conquista es muy importante, porque estos nuestros músicos llegaron a conquistar al público joven del Paraguay. Cuando toca, y más todavía con canciones patrióticas. Guay, si escuchan Trece Tuyutí y demás otras canciones épicas, ¿verdad? Ahí los jóvenes, pero por poco no arden. Eso es porque se identifica y porque ellos saben transmitir. Ahí está el contacto, ¿verdad? Esa posibilidad de adentrarse en el alma de estos jóvenes. Y lo siguen en cada festival. Profesor, estamos destacando la importancia que le están dando los músicos, artistas jóvenes a nuestras tradiciones, a nuestra cultura. ¿Qué pasó en un tiempo anterior a ello? ¿Por qué no surgían jóvenes en aquellas épocas, no sé, en los 80 o en los 70? Bueno, ¿Cómo surgen ahora estas agrupaciones? Nosotros pasamos por una etapa muy difícil en donde las manifestaciones populares eran perseguidas durante la dictadura. Eso, bueno, posiblemente ustedes no lo van a saber, pero nosotros que ya pasamos los 70 años, en carne propia hemos sentido, ¿verdad?, eso, la persecución a los artistas jóvenes, y más todavía a los artistas que no se alineaban, eran perseguidos, ¿verdad? Entonces hubo ahí un renacer a través de la música de protesta. Sí, aparecieron varios grupos que, estando durante la dictadura, han peleado, y eso, pasada la dictadura, ya en la época de la democracia, sí surgieron y hubo. Pero después se iban apagando otra vez. Sí. Hay tantos grupos, ¿verdad?, que post dictadura han resurgido, festivales, pero llegó un tiempo en que también los festivales llegó a pique, iban a pique, se iban perdiendo. Los festivales eran para fracaso. ¿Por qué? Porque faltaba repertorio. Faltaban figuras. Entonces hubo así como una bajada y ahora empiezan a subir otra vez. Y hace cuestión ya ponerle como 5 años a que empezaron a subir, ¿verdad? Sí. A subir esto y estamos al tope.
Profesor, usted mencionaba que bueno, faltaría un poco más de apoyo por parte de las autoridades. ¿Qué cree que pueden hacer justamente ellos como para que, si bien se nota que no se perdió la costumbre del todo, es como que, bueno, como decíamos en los colegios, se sigue practicando el Día del Folclore, pero ¿qué cree usted que faltaría como para mejorar en ese aspecto? Bueno, muchos aspectos, muchos aspectos. Por ejemplo, la gastronomía paraguaya, la comida típica paraguaya que hace poco, el boriborí nomás, que para mi gusto no era el boriborí perfecto en Estados Unidos, salió, fue un equipo a degustar eso y le colocó en el 6º puesto. Pero si es que degustaran y si es que acá viniesen a degustar, porque hay que degustar acá y no afuera, significaba que cuántas cosas maravillosas tenemos. En ese sentido, yo creo, y acá los únicos que ponen la pila son los medios de comunicación. Que el Estado haga o tenga embajadores o en cuyas embajadas directamente promocionen, no invitar a los huéspedes ahí con las comidas típicas. ¿Por qué? Porque lo que van a comer en las embajadas, en los lugares así diplomáticos, ellos no van a difundir la comida, ¿verdad? Falta esa política de difusión, en primer lugar, luego de la gastronomía paraguaya, de poner el tope. Acá hay Día Nacional de la Arepa, hay Día Nacional de tal cosa, hay Día Nacional de esto, todas las cosas. ¿Y Paraguay dónde? El fútbol moderno surgió en el Paraguay. ¿Qué dice el Estado? ¿Qué dice la Liga Paraguaya de Fútbol? ¿Qué dice Conmebol? Nada, esta boca no es mía. Y fue el Papa Benedicto que había dicho en el año 1000, durante el Campeonato Mundial de Sudáfrica, cuando empatamos con Italia y nos clasificamos, dijo: saludo al pueblo paraguayo porque el fútbol moderno es de los paraguayos, porque los guaraníes eran los únicos en esa época que practicaban el juego con los pies, porque en Europa era todo con la mano. Y ahí sacó esa misma semana Le Observatore, una revista donde aparece en 7 páginas toda la historia de cómo acá los guaraníes jugaban y cómo los españoles, cómo los sacerdotes le apretaban para que trabajen todos, si no, no jugaban. Era una forma de presión. Y ellos llevaron a Europa, llevaron a la misma también en los conventos en España, ahí le pusieron arco y tal cosa. Tampoco defendemos. Quiere decir que hace falta una campaña de concienciación a muchos estratos de nuestro Estado para que promocione lo nuestro afuera. Afuera, hace falta, ¿verdad? Y no solo la gastronomía, tenemos nuestra fiesta, tenemos nuestra lengua guaraní, o sea que falta que nos coloquemos. Por eso es lo que hay tanta invasión de los vecinos, ¿verdad? Que fácilmente quieren apropiarse del tereré, que del mate, que nosotros nunca lo tomamos mate, nosotros nunca lo tomamos mate, nosotros nunca lo tomamos tereré. Es como que esperamos que nos toquen algo para saltar recién. Y sí, pero ¿quiénes son los que saltan? Son los medios de comunicación. Son los medios de comunicación los que saltan, ¿verdad? Bueno, entonces faltan, yo sé que si por ahí me está escuchando, también por supuesto que me va a escuchar el secretario de Cultura, en donde yo también he ayudado a fundamentar para que se declare el patrimonio cultural del país, ¿verdad? A las comidas, a muchas comidas típicas, ¿verdad? Sí, por ley, está bien que se reconozca por ley, pero falta más. Falta más difusión, falta promocionar, falta decir, ahora hay que entrar a las redes, que sepan usar las redes nomás luego. ¿Por qué no le contrata una persona, y por supuesto, y que saben cómo llegar a todo el mundo y cocina paraguaya se hace así fácilmente? Uno tiene que hacer por cuenta propia. Yo me cansé de hacer eso. Yo tengo un canal, YouTube Clemente Cáceres, en donde tengo más de 4.000, 5.000 suscritos, y me cansé de hacer la cocina, ¿verdad? Pero hace falta que gente que tenga que mover, pero con un objetivo exacto de promocionar lo nuestro. Paraguay con toda su tradición, sus juegos, sus artesanías, sus fiestas patronales, el día del Yopará, el día de la Cruz, el día del Carolín, el día, un montón de cosas tenemos nosotros. Una cosa tan rica que tenemos que sí promocionar un poquitito. Fabuloso. Bueno, profe, la verdad es un gusto hablar con usted y sentir la pasión que emana de
de dentro suyo en relación a todo lo que tiene que ver con nuestras costumbres y lo que nos hace paraguayos. Así que es un privilegio tener un día tan importante como hoy. Y nos decía usted que estemos dentro de todo tranquilos porque aparentemente estamos cumpliendo esta generación con el legado de transmitir a nuestros hijos todo lo que es nuestro folclore. Así mismo. Hay que transmitir, por supuesto, de generación. ¿Qué pasa si yo en mi casa, verdad, llega un sábado, llega un domingo y voy? No estoy diciendo que no estoy en contra de la globalización. No estoy en contra de la globalización. Así como la gente valora lo que es lo nuestro, también valoramos los otros, pero sí tiene que poner un poquitito más énfasis en lo nuestro, teniendo tantas comidas buenas, saludables, vegetarianas incluso, ¿verdad? Y se deja de lado. Entonces empecemos, si es que en el Día del Folclore vamos a valorizar lo nuestro, valorizar significa defender, promocionar, consumir. Porque yo con discurso nomás no voy a defender, ¿verdad?, a una comida. Entonces, eso es lo que necesitamos también, que nuestra familia se identifique con nuestra cultura, lo que nos legaron nuestros antepasados. ¿Por qué? Porque solamente con nuestro folclore, con nuestra tradición, es que nos van a identificar y a diferenciarnos como paraguayos. Fabuloso, Clemente. Muchísimas gracias por la visita. Entonces, el promotor cultural aquí en Enciestado, celebrando con nosotros el Día del Folclore Paraguayo.